Hoy, como podéis estar notando ya, va a ser un capítulo un tanto diferente y es que no iba a grabar, pero... Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Creo que es el primero que hago outdoor, con muchos pajaritos y estáis oyendo mis pisadas y bueno, son concretamente las 7 menos cuarto de la mañana y es que hoy no tenía episodio preparado. Tengo episodio para mañana, pero el de hoy pues no he podido grabarlo y es que no me da la vida, he tenido bastante trabajo estos últimos días, trabajo relacionado con el podcast en mi trabajo, trabajo relacionado con el podcast fuera de mi trabajo. El fin de semana pasado pues estuve en una boda y me tuve que desplazar, no tuve esos 2 días que normalmente aprovecho para preparar cosas. He estado realizando un curso durante esta semana también relacionado con el podcasting a nivel, bueno, por mi trabajo. La mañana 17 se van a celebrar la segunda edición de PodTalks en el espacio Fundación Telefónica y también he tenido que preparar cosas y bueno, parece que os estoy poniendo excusas, pero precisamente quiero hablaros de eso, de cuando un podcaster, por mucho compromiso que tenga con su audiencia, por mucho retorno económico que tenga y por muchas ganas que tenga de grabar, pues hay veces que no da la vida. En mi caso también es verdad que al ser un podcast diario, pues esto lógicamente exige que estés mucho más encima. Perdón si no puedo hablar muy alto, pero es que estoy rodeado de casas donde la gente todavía está durmiendo y tampoco quiero chillar. Pero bueno, por lo que veo en las ondas creo que se me oye bastante bien. Quizás con la voz un poco tomada, pero es lo que tiene grabar nada más levantarme. A lo que iba, por mucho que tengas un compromiso, por mucho que tengas una recompensa económica, por mucho que quieras darlo todo por el podcast, que creo que es mi caso, porque llevo, ya digo, sin fallar desde que tuve COVID en enero, y hoy de hecho hasta que me he levantado tenía la firme convicción de no grabar, pero cuando he salido a correr hoy he dicho, bueno, voy a grabar un audio sobre esto precisamente, y es que quiero pediros que apoyéis no a este podcast, que también, cosa que la gente hace mediante las suscripciones de Ko-fi, apoyos, lo que queráis, pero si el podcaster os pide una respuesta, un comentario, un me gusta, un compartir, un lo que sea, apoyadlo porque puede ser que oigáis por última vez a ese podcaster si no le dais esa pequeña respuesta, esa pequeña, ¿cómo decirlo? Ese pequeño globo sonda que significa que hay alguien al otro lado del micrófono, hay alguien escuchando esto. Yo en mi caso sabéis que grabo sí o sí, que tengo ese compromiso con el podcast y con el podcasting, que bien es cierto que tengo mi recompensa económica, que es al fin y al cabo la que me hace volver a grabar una vez y otra vez y otra vez, esa exposición que me vale también para perdón por el ruido de coches, voy a intentar pasar lo más rápido posible, que me sirve también para exponer mi trabajo, pues, o mis otros proyectos. Pero cuando un podcaster que graba sobre, no sé, véase sobre cine, sobre videojuegos, os pide un me gusta, que compartáis, que por favor accedáis a una web para que veáis lo que está, ya no digo anunciando, sino simplemente comentando, ¿no? Yo os he dejado un enlace con esta noticia, entrar ahí y comentarla, o no sé, 1000 ejemplos, ¿no? Cualquier cosa que os pida el podcaster, que para el que está oyendo esto es un pequeño gesto, para el podcaster al final es una gran ayuda, incluso una motivación,
Porque si imaginad que yo pongo ahora un enlace a una de mis web, no quiero volver a comentar lo del coffee, pero no sé, jorgemarinieto.com/telegram. Yo puedo ver la gente que pincha ahí, la gente que entra, la gente que se suscribe, la gente que X. Si estoy grabando diariamente y pido esto y veo que nadie entra, la primera vez, bueno, la segunda vez, a la tercera o cuarta vez que lo digo, si nadie entra, significa que por muchas descargas que me digan que tengo en las plataformas, es que nadie está haciendo caso. Yo tengo la suerte de contar con una comunidad humilde, en mi opinión, pero muy fiel. Y hay otros podcasts que también tienen esta suerte, pero también hay muchos otros que no. Y eso al final, ¿sabéis lo que ocurre? Que desmotiva. Y desmotiva, y desmotiva, y desmotiva, y al final la gente acaba dejando sus podcasts. A lo que voy es que si yo hoy he hecho el esfuerzo de ponerme a grabar antes de ponerme a correr, simplemente por comentar esto, de, oye, mira, yo no he tenido tiempo para grabar este podcast diario, pero he sacado 5 minutitos para comentaros a vosotros cuál es mi situación actual y por qué no he podido grabar hasta ahora. Perfectamente podría haberme puesto a correr y bueno, pues mañana es el otro día y hoy no saco episodio, aquí no pasa nada. Pero mi compromiso con el podcast no es tal. Y eso lo he conseguido gracias a que tengo al grupo de Telegram, al grupo de mecenas, a oyentes que me siguen fielmente y que todos los días me dan un me gusta en iVoox o me dejan reseñas en iTunes, que veo que hay gente humana que está al otro lado del micrófono. Y eso, aunque sea una comunidad muy humilde, es tener mucha, pero que mucha suerte. Suerte que sin embargo no tienen otros podcasts que al final se acaban abandonando. Así que por favor os pido que apoyéis a vuestros podcasts, sobre todo lógicamente a los podcasts que escucháis y que tienen mucho éxito. Bueno, está muy bien que apoyéis estos podcasts, pero sobre todo no os olvidéis de los podcasts más pequeñitos, más humildes, los que acaban de empezar, o los que no acaban de empezar, pero tampoco tienen un éxito abrumador y necesitan de ese apoyo, y necesitan saber que estáis ahí, y necesitan que pinchéis en sus enlaces, que donéis un coffee, que os suscribáis en Twitch, que es que tampoco quiero poner ejemplos todo económicos, pero simplemente con un comentario. Muy buen programa, me ha gustado mucho. A lo mejor arreglaría esto. ¿O habéis pensado en hablar sobre este tema? Cualquier cosa. Olvidaros de al otro lado del micrófono y durante el día de hoy, por favor, el que escuche este episodio, que no me deje un comentario a mí, ¿no? Sino que lo haga con cualquier otro de los podcasts que escuche. Sea grande, pequeño, largo, corto o lo que sea. Pero por favor, hacer saber a los podcasters que estáis ahí al otro lado del micrófono. Bueno, espero que se haya grabado más o menos decentemente. Prometo volver al estudio de mi casa con mi micrófono habitual y mi voz habitual, pero de verdad que hoy me ha sido imposible. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.